Vamos a nuestra Biblia, al libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, donde empezamos la semana pasada. Ok, estamos hablando de la disciplina de la iglesia. Ok, los pasajes que vamos a ver hoy tienen que ver con el versículo 15 al 20. Vamos ahí, sígame ahí con su vista. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ahora, vamos, hermanos, a avanzar en nuestra clase. La disciplina de la iglesia. Hermanos, la vez pasada estaba poniendo el cimiento sobre qué es el espíritu de la disciplina de la iglesia. Y quiero, hermano, recordarle que el espíritu de la disciplina de la iglesia es ese espíritu de nosotros buscando a las ovejas perdidas, ¿verdad? El espíritu con el que la disciplina de la iglesia se hace es el espíritu en que buscamos a la oveja perdida. Eso es muy, muy importante en este pasaje. Entonces, vamos a avanzar. Más les recuerdo, recuerda que este capítulo empieza con esta primera sección. Comienza Cristo enseñando sobre la grandeza en el reino de los cielos y advierte sobre los tropiezos, ¿se acuerda? Ahora, todo lo que está pasando en capítulo 18, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Los discípulos preguntan, están muy probablemente en casa de Pedro, y los discípulos preguntan sobre, bueno, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El Señor Jesucristo llama a un niño y parece ser, hermanos, no hay indicación en el texto que el niño se fue a sentar, que el niño está ahí cerquita de Jesús, yo me imagino sus manos en sus hombros, su cabeza, y él está diciendo todo esto, ¿ok? Y tiene la figura del niño, porque es la palabra que va a repetir en el texto, que no es la voluntad de Dios que ninguno de estos pequeños se pierda. ¿Quiénes estos pequeños? Está hablando de los cristianos, está hablando de usted y está hablando de mí. No es la voluntad que ninguno de nosotros como creyentes humildes, nos perdamos. Ahora, el versículos 10 al 14 enseña la lección del pastor que deja el rebaño en busca de la oveja perdida. Lo que habíamos dicho, hermanos, es que la oveja perdida en Mateo 18 no habla de un incrédulo. La oveja perdida en Mateo 18 habla de un creyente, habla de un cristiano que se descarría. Y el pastor va y muestra su amor buscando a la oveja perdida. Luego tenemos estos versículos 15 al 20 sobre la disciplina de la iglesia. Y ahorita vamos a ver esa conexión del pastor buscando a la oveja con la disciplina de la iglesia. Y al final, hermanos, una gran cantidad de versículos que enseñan sobre el perdón. Entonces, vamos a comenzar. Quiero comenzar con esta primera idea. La disciplina de la iglesia, hermanos, encarna al pastor que va tras la oveja perdida. Hermanos, cuando la iglesia ejecuta, ejerce, obedece a la disciplina, lo que está haciendo, hermanos, es encarnando al pastor que va tras la oveja perdida. No estamos nosotros ejerciendo el papel de Dios como en un tribunal y emitiendo juicio, no. Estamos buscando a la oveja perdida. Los versículos 15 al 20 describen ese proceso de la disciplina de la iglesia. Hermanos, la idea de disciplina implica confrontación, corrección, restauración o, en el caso negativo, castigo. Hermanos, la disciplina de la iglesia, yo no, probablemente necesito estudiar más los evangelios, mucho más, para decir que la disciplina de la iglesia es el primer mandamiento, pero sí estoy convencido
que la disciplina de la iglesia es uno de los primeros mandamientos en el libro de Mateo, es uno de los primeros mandamientos en los evangelios, aún antes de la gran comisión. Entonces, antes de ir por las ovejas perdidas de los incrédulos, Dios está queriendo que vayamos por las ovejas perdidas de los creyentes. ¿Ok? Ahora no estamos diciendo cuál es más importante. No. Simplemente estamos mostrando lo que el Cristo enseñó. Nuevamente, no olvidemos el contexto y el contenido del mensaje al mostrar cómo debemos ir por un hermano en pecado. Recuerde que el contexto inmediato es la oveja perdida y el contexto de todo es una lección a sus discípulos sobre la grandeza, sobre cómo tratar a los creyentes y va a ser también sobre el perdón. Vamos a resumir, hermanos, los pasos de la iglesia como el doctor Newcomer sugiere. Me gustó mucho la forma en que él lo resume. A lo mejor el último no le va a gustar, pero lo vamos a entender. El primer paso en la disciplina de la iglesia es confrontación. El segundo es confrontación más documentación. Y ahorita va a ver por qué escogí esa palabra. El paso 3 es confrontación, documentación más movilización. Y esos son los 3 pasos importantes. Si hay una respuesta negativa a esos 3 pasos, entonces el último es excomunión. Y yo sé que a lo mejor va a sonar muy, muy católico, pero esa es básicamente la palabra que mejor capta la idea, ¿verdad? Excomunión. Ok, vamos con el paso número 1, hermanos, confrontación. ¿Cómo se lleva a cabo la disciplina de la iglesia? Ok, el primer paso es confrontación. El pasaje comienza diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, este versículo sencillamente, si alguien peca contra ti, ve y habla con él. Hermanos, esto es muy, muy importante. Hermanos, esta es la forma correcta de arreglar los problemas. Hermanos, la forma incorrecta que muchas veces tratamos es que si hay un problema en la iglesia, muchas veces, oiga, pastor, ¿sabe qué? Este hermano está haciendo o hizo algo, vaya usted y arréglalo. O hermano tal, vaya y arréglalo. No. Hermanos, si alguien peca contra nosotros, es nuestra responsabilidad ir y arreglar nosotros el asunto. Ahora, quiero explicarle algo interesante. Este pasaje tiene una variante textual que podría afectar la manera en que debemos practicar la disciplina. Hermanos, la Biblia de las Américas es de las únicas que traduce este versículo. Y si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? En las versiones críticas del Nuevo Testamento griego, la frase contra ti aparece en corchetes, indicando que no aparece en todos los manuscritos. Entonces, el punto es que si consideramos esta variante, hermanos, la disciplina no solamente debe ejercerse cuando alguien hace algo malo contra nosotros. Es algo que hacemos al ver a un hermano pecar. Y yo creo, hermanos, que eso es consistente con el contexto, porque el Señor Jesucristo está diciendo, un pastor tenía 100 ovejas y una de ellas se descarría. E inmediatamente después de esa parábola viene esta enseñanza. Hermanos, yo creo que debemos considerar esta variante textual en la práctica de la disciplina de la iglesia. Ahora, nótese que este pasaje es consistente con Gálatas 6.1. Dice Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Mire cómo lo traduce en otras versiones. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, vosotros que sois espirituales, vosotros que sois maduros, vayan y ayúdenlo, vayan y restáuranlo. Eso es lo que está. Entonces, no estamos, al considerar esta otra variante, hermanos, no estamos haciendo otra cosa que la Escritura no ha hecho, ni nos ha exhortado. Entonces, no hay problema, hermanos, si decimos que Mateo 18 presenta un rango más extenso de la disciplina. Hermanos, la disciplina de la iglesia no se debe practicar solamente si alguien hace algo malo contra otra persona.
La disciplina de la iglesia debe practicarse cuando un hermano está cometiendo un pecado. Y ahorita voy a explicar más detalles sobre eso, cuando está en pecado. Ahora, mire aquí, por favor. Note Levítico 19:7. Esto es muy importante en el paso de la disciplina de la iglesia. Porque este primer paso es confrontación. Mire lo que enseña Levítico 19:17. No alimentes, lo estoy leyendo de otra traducción, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. Hermano, una de las cosas por qué la disciplina de la iglesia es tan importante es que muchas veces hemos visto hermanos hacer algo, hemos sabido de hermanos que están haciendo algo, un pecado o alguna ofensa contra su familia, contra ellos mismos, contra el Señor, y en lugar de hacer lo que la Biblia dice, hacemos eso que dice Levítico, alimentamos odios, dice aquí que secretos. Y debemos tener cuidado con eso, hermanos. Debemos tener cuidado con eso. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que en la iglesia haya murmuración. No es la voluntad de Dios que en la iglesia haya chisme. Eso no es la voluntad de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que aún eso es peligroso. Ahora, la idea de reprender, hermanos, es declarar que alguien ha hecho mal con la implicación de que hay pruebas de tal pecado. La palabra reprender es la que se usa de forma sustantival en 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que la escritura es útil para redarguir. Esa es la palabra, esa es la idea, hermanos. La escritura es útil para reprender, para confrontar. Hermanos, ahora, ¿cómo se hace este paso? Como dice aquí, la confrontación debe ser en privado. ¿Ok? Literalmente la frase se lee en el griego entre tú y él solo. Esta primera confrontación, hermanos, se debe hacer en privado. ¿Ok? Si alguien ha pecado, debemos confrontarlo en privado. ¿Ok? Bueno, tengo unos comentarios, pero a lo mejor los voy a decir después. Si la respuesta de la confrontación es positiva, dice el pasaje, si te oyere, has ganado a tu hermano. La raíz de la palabra ganar, hermanos, tiene que ver con ganancia monetaria. La verdad, se usa también hablar de ganar a los que no son cristianos. El sentido que luego sugiere en este pasaje es salvar o evitar de una experiencia y acción. Yo creo que la idea aquí, hermanos, del pasaje sería salvar. Mire 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 19 al 22. Dice aquí, versículo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, ¿verdad? Hablando de ganar a alguien. Primera de Pedro 3:1. Ese es otro pasaje, Primera de Pedro 3:1. Dice, note, usted conoce este pasaje. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermanos, la idea de ganar, hermanos, no es la idea de que hacen lo que nosotros queremos. La idea de ganar no es que se ponen de acuerdo con nosotros. La idea de ganar es que se salvan de aquello que es peligroso para sus propias vidas, hermanos. Ahora, Hebreos 3:13, no lo voy a ir ahí por causa de tiempo, describe, hermanos, que la continua exhortación quiere evitar el endurecimiento y engaño del pecado en los hermanos. A lo mejor, hermanos, una de las cosas que tenemos en las iglesias, creo que es un problema, es que tenemos mucho miedo del hombre. Es muy raro, y hermanos, dice Proverbios que el temor del hombre pondrá lazo. Hermanos, si vivimos con el miedo de lo que van a decir las personas, si vivimos con el miedo de lo que van a decir, hermanos, ¿sabe qué?
vamos a desobedecer a Dios. Y dígame usted, ¿qué es más serio? ¿Desobedecer a Dios o que las personas no piensen mal de nosotros? Hebreos 3:13 dice que uno de los propósitos de que en la iglesia haya una continua exhortación unos con otros, continua exhortación unos con otros, es que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Es por eso, hermanos, que existe la confrontación y la confrontación bíblica. Ahora, una aplicación en este paso. ¿Por qué confrontamos? Confrontamos. ¿Por qué debemos confrontar? ¿Por qué debemos ejercer la disciplina de la iglesia? Bueno, confrontamos porque un hermano no se ha arrepentido de su pecado o porque no considera que lo que está haciendo es pecado. Hermanos, esta es la razón que confrontamos, que un hermano no se ha arrepentido de su pecado. Ahora, esto es muy importante mantener esto, porque no estamos hablando que vamos a reprender, a confrontar a alguien que está creciendo en la vida cristiana. Hermanos, todos nosotros tenemos puntos débiles, ¿verdad? Dificultades. Todos nosotros tenemos áreas débiles, ¿verdad? Decimos nosotros, tenemos una pata donde cojeamos. Eso no está hablando la Biblia. La Biblia está hablando, cuando ejercemos disciplina es porque un hermano está en pecado y no se ha arrepentido, ¿verdad? Y sabe que está en pecado muy probablemente, o lo que está, él no quiere darse cuenta que lo que está haciendo está mal. Esa es la razón por la que confrontamos. No confrontamos, hermanos, por debilidades naturales del crecimiento cristiano. Ok, déjame poner un ejemplo, una ilustración si es así. A lo mejor algunos vinieron a Cristo y les costó mucho dejar el cigarro o les dejó la tomada y de vez en cuando caían en eso. No significa que si vemos, imagínense que, y es muchas veces hasta providencial, ¿verdad? Que usted va pasando por un Oxxo y un hermano sale con una cerveza. Pastor, hay que ejecutar disciplina de la iglesia. No, hermanos, no. Yo creo que hay que ayudar al hermano. Pero ya cuando un hermano está borracho y borracho y borracho y borracho y no se ha arrepentido de eso, eso ya es otro asunto. Esa es la cosa que está pasando, esa es la cosa que quiere decir la disciplina de la iglesia. Confrontamos por pecado que no se ha arrepentido, de hermano que no se ha arrepentido de su pecado, perdón. ¿Cuándo confrontamos, hermanos? ¿Cuándo confrontamos? Confrontamos por pecado que es claro en la Biblia y no por preferencias. En otras palabras, lo más pronto, lo mejor. Hermanos, lo más pronto, lo mejor. Ahora, ¿por qué relacioné lo que es claro en la Biblia y lo de preferencias? Bueno, tenemos que ver, cuando un hermano no se ha arrepentido de su pecado y es algo claro en la Biblia, necesitamos ir pronto. Hermanos, la disciplina de la iglesia recuerde, es el pastor buscando a la oveja perdida. Buscando a la oveja perdida. Y a veces, hermanos, en cuanto a la disciplina de la iglesia, a veces llegamos muy tarde. ¿Por qué? Porque tardamos en ir y buscar al hermano. Entonces, lo más pronto mejor. Ahora, de nuevo, este es el asunto. ¿Por qué debemos confrontar? Debemos confrontar por causas claras que están en la Biblia y no por preferencias. Por ejemplo, en ese pasaje de Romanos, los hermanos estaban teniendo problemas por si comer o no comer carne, si por celebrar o no celebrar las fiestas. Había hermanos que estaban menospreciando a los débiles y había débiles que estaban juzgando. Entonces, esto no se debe hacer. Hermanos, la disciplina de la iglesia no se ejecuta por preferencias. Déjame decirle, la disciplina de la iglesia no se ejecuta por estilos de música. ¿Ok? Hermanos, los cristianos, la realidad es que los cristianos en la iglesia escuchan diferentes estilos de música cristiana. ¿Ok? Unos yo podría decir que no son buenos, ni sanos, ni edifican. ¿Ok? Pero yo no puedo ver que la Biblia nos mande a disciplinar sobre ese asunto. A lo mejor podemos exhortar, que claramente la Biblia nos da eso, pero yo un asunto de disciplina por una preferencia y algo que no es claro en la Biblia, no. Pero hay cosas, hermanos, por lo menos hay 3 cosas en la Biblia que sí requieren disciplina. ¿Qué son? ¿Por qué cosas debemos confrontar?
por un estilo de vida inmoral. Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 5, hermanos, es este pasaje extenso de la disciplina. Y Pablo les decía, yo les digo que no se junten con los que se dicen ser cristianos y viven como si no lo son. Estilo, hermanos. Y de nuevo, hermanos, estilo de vida inmoral, pecado de inmoralidad. Esas cosas se disciplinan. ¿Qué cosas se disciplinan? Asuntos doctrinales. Cuando alguien está empezando a escuchar cosas o enseñando cosas o comentando cosas que no son de la Biblia, no son ortodoxas y no son claras, se debe aplicar disciplina. Se debe, de nuevo, ahora, quiero, en este asunto de la clase, quiero que me agarre bien con la disciplina de la iglesia, porque quiero que en su mente, cuando hablemos de disciplina, estamos hablando del pastor yendo por la oveja perdida. Si alguien se está extraviando en la falsa doctrina, vamos a ir por él y agarrarlo y arrebatarlo de los lobos, de los falsos maestros. Estas son las cosas por las que se aplican disciplina. Hermanos, por divisiones se aplica disciplina de la iglesia. Mire ese pasaje de Tito 3, 9 al 10. El hermano Newcomer le llama, hay que aplicar disciplina por lengua suelta. 3, 9 y 10 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, el contexto es esto. Está causando divisiones por sus ¿qué? Por sus lenguas, por su conversación. Hermanos, eso se debe disciplinar. Hermanos, a lo mejor, no sé si usted ha pensado, a veces pensamos, es que ¿cómo voy a confrontar a esta hermana? Es que a lo mejor no sabe, o a lo mejor está diciendo, hermanos, una de las causas que más causa divisiones en la iglesia es la lengua suelta. ¿Cierto o no es cierto? ¿Usted ha conocido iglesias que han sido divididas por alguien con lengua suelta? Yo por lo menos conozco una por lo menos. No conozco más. Usted, le estoy viendo. ¿Usted ha conocido por lo menos a alguien, una iglesia, que ha padecido división por alguien con lengua suelta? Hermano, esas cosas se disciplinan. Esas cosas se disciplinan. Entonces, ahora, ¿qué más? Gálatas añade una cláusula al momento de confrontar. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, cuando confrontamos, vamos en ese espíritu del pastor, pensando de nosotros mismos, que nosotros mismos podemos caer en ese mismo pecado. Hermanos, siempre que confrontemos, debemos abrir la Biblia y mostrar en la Biblia lo que está mal. Hermanos, siempre que confrontemos, tenemos que confrontar a las personas por lo que la Biblia dice, no por lo que no nos gusta. Mire, déjeme decirle algo. No sé si meterme en este punto espinoso. Bueno, mejor no, porque a lo mejor usted sí conoce a alguien que ha hecho eso. Pero a veces estamos confrontando, o a veces confrontamos a alguien por cosas que no están en la Biblia. En la Biblia no está si debemos usar corbata o no. En la Biblia no está si debemos usar una camisa de un color o no, un peinado, qué binario vamos a usar. En la Biblia no está eso, o sí está eso. Entonces, cuando confrontamos, tenemos que ver lo que la Biblia dice, hermanos. Porque a lo mejor las cosas que confrontamos son las cosas que sentimos que son hacia nosotros. Pero si debemos estar preocupados, no es lo que nosotros, sino lo que Dios dice con la Biblia abierta. Hermanos, nuevamente, no confrontamos sobre preferencias o sobre lo que pensamos que nuestra confrontación, lo que pensamos que está mal. Nuestra confrontación debe ser bíblica. Y hermanos, de nuevo, confrontamos por falta de arrepentimiento sobre un pecado. Falta de arrepentimiento sobre un pecado. Este es el asunto. Ok, primer paso, confrontación. Segundo paso, hermanos, confrontación
más documentación. Si la respuesta es negativa a la confrontación privada, entonces después buscamos a uno o dos hermanos que nos acompañen. Aquí, hermanos, el Señor probablemente está aplicando Deuteronomio 17:6 o 19:15. Voy a ponerles el versículo del 19:15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, ¿por qué, hermanos, por qué necesitamos involucrar a más personas en la disciplina de la iglesia? Bueno, a la respuesta negativa, hermanos, tenemos que involucrar más personas para verificar la respuesta de la persona confrontada. ¿Ok? Tenemos que ver, cuando involucramos a más personas es, hermano, ven, mira, quiero que me acompañes porque hablé con el hermano, traté de animarle en esto, pero el hermano no se ha arrepentido, el hermano cree que está bien, el hermano, acompáñame. Y la razón de involucrar a otras personas es verificar si en verdad él no está arrepentido. ¿Okay? Lo importante es verificar eso, si no está arrepentido el hermano. ¿Ok? Hermano, ¿te diste cuenta? Sí, no está arrepentido. O a lo mejor, hermano, sí está arrepentido, pero pues ¿tú qué quieres? Porque esta es la cosa, a veces las personas que confrontan, a veces son muy duras y quieren que las personas estén así como en el Antiguo Testamento, rasgadas de ceniza de sus vestidos y ¡ay! Por eso llevamos a otro hermano. Por eso necesitamos a alguien más para verificar. Siguiente, involucramos a más personas para la protección del que está confrontando. Hermanos, cuando alguien ya va y se anima y confronta, esa persona está siendo muy valiente y muy obediente. Y involucrar a más personas protege a esa persona. Esto verifica si lo que la persona está confrontando lo está haciendo por algo bíblico o por algo de preferencia. Y eso sirve mucho, hermanos. Sirve muchísimo. Ahora, recordemos que la disciplina encarna al pastor que va por la oveja perdida. Cuando involucramos más personas, ¿qué es el espíritu con el que debemos ir? De nuevo, el pastor que ama a la oveja perdida. Ese es el paso 2, hermanos. Ahora, ¿cuál es el paso 3? ¿Cuál es el paso 3? Confrontación, documentación más movilización. ¿Ok? Paso 3, movilización. Si la respuesta es negativa, hermanos, dice el pasaje, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, hermanos, el pasaje tiene una discusión sobre lo que debemos entender de la palabra iglesia. ¿Ok? Mateo es el único evangelio que usa la palabra eclesia, la palabra que usamos nosotros para iglesia. ¿Realmente ya había una iglesia como la que vemos en el libro de Hechos? Cuando el Señor Jesucristo está dando ese discurso a sus discípulos, tiene a ese niño en medio, ¿ya había iglesia? No, hermanos, no había iglesia, ¿verdad? Ahora, cuando Mateo escribió, ya había iglesia. Mateo está escribiendo alrededor del año 50 después de Cristo. 50 después de Cristo, eso es como 20 años, alrededor de 20 años después de que el Señor Jesucristo se ha resucitado y ascendido. Pero cuando Cristo enseñó, no había iglesia. La palabra eclesía, hermanos, antes de ser traducido como iglesia, podía ser traducido o era manejado como una congregación, un grupo. Ahora, entonces, aunque técnicamente no existía iglesia en el sentido del libro de Hechos, la instrucción claramente quería enseñar cómo proceder con un hermano, con un caso así. Entonces, en lo que está dando el Señor Jesucristo es la manera en que los apóstoles deberían enseñar a la congregación a tratar con una oveja, con un hermano que se descarría. Hermanos, lo que podemos entender es que al no arrepentirse el hermano, la iglesia debería saber. Y entonces mandar una vez más a otros hermanos, ya que el versículo dice, si no oyere a la iglesia. Entonces, en este tercer paso, vamos otra vez con personas. Vamos ahora hacemos el conocimiento de la iglesia
y mandamos a alguien más y mandamos a una comitiva más. Ahora, ¿por qué debemos involucrar más hermanos? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Hermanos, yo no sé si usted ha estado, pero una de las cosas más duras que una iglesia puede experimentar es el hecho de que cuando tengamos algo de la disciplina y, por decir un ejemplo, hermanos, nos estamos reuniendo porque tal hermano ha cometido adulterio contra su esposa. O hermanos, los traemos porque este hermano está metido en un delito, ha defraudado y no se arrepiente. ¿Por qué la iglesia tiene que saber? ¿Por qué la iglesia tiene que involucrarse? ¿Por qué no nada más se maneja a cierto nivel con ciertas personas? Ahora, note, no es nuestra preferencia. ¿Qué está diciendo el pasaje? Si no escuchare, dilo a quién. A la iglesia. Hermanos, no es, y quiero que esto, no es la preferencia de nosotros hacer esto. Es la instrucción de Cristo de cómo hacer esto. Dilo a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito? El hermano Newcomer lo resume así. Se le dice a la iglesia porque la iglesia va en representación de Cristo. Hermanos, cuando se le dice a la iglesia va en representación de Cristo. Hermanos, ¿cómo sabe que una iglesia representa a Cristo? Mire lo que dicen los evangelios. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo sabemos que estamos representando a Cristo bien? Cuando estamos mostrando amor. Dice Primera de Corintios, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Podemos saber mucho, pero si no estamos mostrando amor, no sirve. Hermanos, miren lo que dice Primera de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué involucramos a más personas? ¿Por qué lo tenemos que dar a la iglesia? Porque la iglesia debe representar a Cristo. Y representamos a Cristo mostrando este amor, hermanos. Mostrando amor. La iglesia crece. ¿Por qué debemos involucrar a la iglesia? Porque la iglesia crece por la obediencia a Cristo. Miren lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios 2:9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Hermanos, la realidad es que la iglesia muchas veces obedece en todo, menos en esto. Está obedeciendo todas las cosas, menos este mandato importante. Hermanos, ¿cómo se prueba si uno está creciendo? El Señor Jesucristo dijo, si alguno oye y hace, le compararé a un hombre. ¿Cómo probamos el crecimiento de la iglesia? Por su obediencia. Hermanos, este es un punto muy importante. Recordemos nuevamente que la disciplina de la iglesia encarna al pastor yendo por la oveja perdida. Hermanos, en cada paso de la disciplina, hermanos, en cada paso de confrontación, documentación y movilización, la voz de Cristo se hace más fuerte. Involucramos a más personas para que más personas puedan hacer esa voz del pastor buscando a la oveja perdida. Involucramos, hermanos, a más personas porque la resistencia necesita más ayuda. La resistencia, el engaño, la dureza del pecado requiere más ayuda. Por eso involucramos a más personas. Involucramos a más personas porque Cristo nunca pretendió que los miembros del cuerpo vivieran separados del cuerpo. Hermanos, un cristiano que no tiene una iglesia es un cristiano desobediente. Un cristiano que no tiene iglesia es un cristiano desobediente. Dios nunca pretendió que la vida de los cristianos fuera aparte del cuerpo. Aparte del cuerpo. Hermanos, déjenme compartir. Por el tiempo,
No voy a usar el último paso porque hay otros detalles, pero déjenme compartir esta ilustración del Dr. Newcomer para terminar. El Dr. Newcomer es mi maestro ahora de las clases de consejería. Él ha sido pastor por muchos años. Déjenme explicarle, hermanos. Ahora, la ilustración la voy a usar para que usted sepa lo que él hizo, no lo que tenemos que hacer. Eso es para la siguiente clase, ¿verdad? Cada iglesia debe escoger cómo va a hacerlo, pero quiero explicarle cómo el Dr. Newcomer hizo. Estaban tratando con un hermano, no dijo todos los detalles, simplemente había un pecado. Y el hermano en un culto dijo, en el servicio dijo, hermanos, al final del culto, quiero que se queden porque tenemos un asunto de disciplina. Entonces terminó el culto de adoración y se despidieron y entonces el hermano Newcomer dijo, todos los que quieran ayudar en el rescate de la oveja perdida, quédense. Todos los que quieran ayudar y comprometerse en el rescate de la oveja perdida, quédense. Y se quedaron los hermanos. Pero dijo esto, y ahorita va a ver la razón de la ilustración. Y todo el que es visitante puede quedarse como oyente. Usted no puede participar, usted no puede comentar, usted solamente escucha lo que estamos haciendo aquí. Yo me quedé así como, ¿para qué hizo eso el Dr. Newcomer? Bueno. En esa junta, el Dr. Newcomer dice, hermanos, hay un hermano, hemos hablado con él, está en un pecado, no dio detalles del pecado, no explicó simplemente, este es un hermano, ha estado resistiendo, hemos confrontado varias veces y necesitamos orar por él, y necesitamos buscarle otra vez, necesitamos perseguirlo, y ya. Entonces ayudaron, gracias a Dios, después de unas semanas, tardó el hermano resistencia y se recuperó. Pero hay algo muy interesante. Uno de los oyentes, uno de los visitantes, que era cristiano, que estaba visitando la iglesia, a las semanas o a los meses, pidió y buscó la membresía de la iglesia. Y estando en esas juntas de membresía, le dice el doctor Newcomer, hermano, ¿me pudieras decir cuál es una de las razones por qué quieres unirte a la iglesia? ¿Qué es tu deseo en nuestra iglesia? Y este visitante, que es un hermano, dijo, Pastor Newcomer, dijo, Pastor Jim, cuando tú hiciste aquel asunto de la disciplina, yo le dije a mi esposa, yo quiero estar en una iglesia que esté dispuesta a ir por nosotros cuando nosotros cuando estemos mal. Yo quiero que mis hijos estén en una iglesia donde estemos seguros que van a ir por ellos, que nos van a ayudar a ir por ellos cuando ellos estén mal. Y esa es la razón, Dr. Jim, que yo quiero estar en esta iglesia. Porque yo quiero estar en una iglesia. Yo quiero estar en una iglesia que pueda, que sé que va a ir por mí, que va a ir por mi esposa, que va a ir por mis hijos. Y hermanos, eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Porque este es el asunto de la disciplina. El asunto de la disciplina no es el asunto punitivo. No es el asunto de que regañamos, no es el asunto de que exponemos y burlamos. Es, hermanos, el pastor buscando a la oveja perdida, alzando la voz, mostrando amor. Porque dice el Señor, porque Dios nos dijo, amad, no de palabra y de lengua, sino de espíritu y verdad. Hermanos, este es el espíritu con el que el Señor Jesucristo, yo creo que firmemente que el Señor Jesucristo está queriendo que apliquemos la disciplina de la iglesia. Hermanos, todavía nos falta un paso más y unos detalles, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Pero recuerde, cuando hablamos de la disciplina de la iglesia, hablamos del pastor buscando a la oveja perdida. Que Dios nos ayude, hermanos.